nos vamos allí. ¿No necesitas luz? No, está bien. Vale. ¿No se apagan las luces? ¿No? Pero se ve bien. Buenas tardes. Yo creo que se oirá, si no, bajaré un momento. Como os ha dicho Ángeles, yo soy Vicente Blasco. Veo que se vuelve a reproducir el mismo fenómeno que se produce todos los años por estas fechas. Y es algo que no sé si es prodigioso o qué, pero que vosotros siempre tenéis todos la misma edad y nosotros siempre tenemos un año más. Es algo curioso. Yo todos los años preparo estas cartas y son unas cartas en las que yo vierto una serie de reflexiones y que, entre otras cosas, sirven también para que, por si no tenéis bastante faena a lo largo del curso, tengáis algo en lo que pensar, en lo que reflexionar. Las cartas son distintas todos los años y a mí cada año me resulta más difícil porque intento no repetirme. La de este año tiene un registro especial. Más que una carta, yo lo llamaría un relato, un breve relato, porque aquí tampoco podemos extendernos mucho. Va a ir acompañada de una presentación de diapositivas y una música que se tiene que estar sonando, que tiene que estar oyéndose por ahí. El relato o la carta de este año comienza por esta frase que podéis ver en la primera diapositiva, que la podéis leer vosotros mismos también, y que yo la leo. Dice: la vida es una línea discontinua de aciertos y errores de cálculo, en la que cada uno rectifica como puede y cuando puede. Pertenece a un pequeño fragmento de una extraordinaria novela titulada El amor no es un verso libre, de una magnífica e insuperable escritora, por lo menos para mí, Susana Fortes. Y va de eso, del título que veis ahí, una vida en construcción. Si algo caracteriza a los humanos es el estar hechos de historias llenas de secretos. Oye, Carlos, ¿esto no pasa? Sí, vale. Historias llenas de secretos que de una forma u otra acaban siempre por salir a la luz, aunque algunos tardan siglos en ser descubiertos. Desde los tiempos más remotos, el comportamiento de la humanidad siempre ha consistido en matarse entre sí, por desgracia. El primer asesinato de la historia del que se tiene noticia ocurrió hace unos 430.000 años. Pero como sucede en las series de CSI, las pruebas permanecen para disfrute de los forenses. Según revela el cráneo de un joven de aquella época descubierto hace unos 40 años en la cima de los huesos de Atapuerca, los humanos ya se mataban entre ellos por aquel entonces. El hallazgo demuestra también que los antiguos pobladores de Atapuerca utilizaban la cima como cementerio, el más antiguo conocido de la historia de la humanidad. A todo ello se dedicó en Burgos un museo, el de la evolución humana del arquitecto Juan Navarro Valdevez. Según su autor, el edificio relaciona arquitectura y naturaleza buscando una metáfora de la vida en general, como la que yo os quiero contar, y de nuestra relación con la vida y con el sol. Algunos indagan esas relaciones de otras maneras. Cuando en enero de 2006 los científicos de la NASA lanzaron al espacio una pequeña sonda, la New Horizons, sabían que su aventura iba a consistir en un largo e incierto viaje. El pasado 14 de julio, después de más de 9 años de viaje y 5.000 millones de kilómetros, alcanzaba Plutón. Mientras la nave continuaba en su travesía hacia el cinturón de Kuiper, una vasta región del espacio más allá de Neptuno, repleta de rocas, cometas y pequeños mundos helados, aquí, en la Tierra, una chica esperaba en la estación de Burgos el tren que la traería de vuelta a casa. Se había terminado el verano, un tórrido y funesto estío con la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, repleto de dolor, violencia y crímenes horrendos, de falsos amores que no son sino odios mortíferos.
Ella lo había pasado viajando. Su viaje no había sido ni mucho menos el de la sonda espacial, pero le había servido para conocer mundo, culturas y secretos. Acababa de visitar ese museo en la ciudad y aún mantenía fresco su recuerdo. El tren arrancó mientras ella meditaba en cómo, a pesar de esa vieja costumbre de matarnos los unos a los otros, la humanidad ha podido evolucionar. Pensaba que quizá la propia vida sea ese gran milagro del que hablan los libros sagrados, un tira y afloja, una secuencia infinita de caer y levantarse, de morir y nacer, de construir, destruir y rehacer. Un delicado equilibrio. Sacó su lápiz y abrió su cuaderno, ese en el que anotaba cosas y dibujaba lo que veía y lo que imaginaba. Esta chica, estudiante de arquitectura, sabe cuáles son realmente las herramientas de todo arquitecto: lápiz y papel. Cuando llegue la inspiración que me pille trabajando, se repitió para sí misma recordando aquello que Picasso dijo en cierta ocasión. Buscó entonces una de esas frases que antes de salir de viaje había apuntado en la primera página. Recuerda siempre que la vida no se mide por la cantidad de aire que respiraste, sino por los momentos que tu corazón palpitó fuerte. Uno de esos momentos lo había vivido ella recorriendo el valle del río Boyne, cerca de Dublín, lleno de colinas sagradas y tumbas de la antigüedad. Allí se sintió viajera del tiempo al visitar Newgrange, el yacimiento arqueológico más famoso de Irlanda, construido hace unos 5.000 años, descubierto casualmente en el siglo XVII y que, como no podía faltar, contiene un secreto relacionado con el Sol. Orientado astronómicamente cada año en la mañana del solsticio de invierno, la luz del Sol penetra por el pasaje de 18 metros que lleva hasta una cámara central cruciforme e ilumina su suelo durante 17 minutos. Ciertamente estamos hechos de historias, cavilaba ensimismada. Pero en unos tiempos en los que parece que hayamos descubierto todo, siguió pensando, todavía hay muchísimas cosas enigmáticas, como el microondas, que encierra misterios similares al de un mordisco en el cuello. Son cosas que calientan mucho sin que se sepa muy bien cómo. Aunque muchas veces para alcanzar altas temperaturas no hacen falta ni una cosa ni la otra. Es suficiente con entrar cuando el sol aprieta en un edificio mal concebido, mal orientado o mal construido, uno de esos sobre los que su arquitecto habrá asegurado hasta la saciedad que es sostenible, sin entender que la arquitectura, si es buena, lleva implícito el serlo. En estas cosas estaba abstraída nuestra protagonista mientras abandonaba Newgrange y se dirigía a Dublín, la cuna de James Joyce, autor de Ulises, un enrevesado ensayo lleno de enigmas y rompecabezas. Esto la llevó al otro Ulises, aquel que tras pasar 1000 penurias y vencer a la tentación de los cantos de sirena, logró regresar a Ítaca, la pequeña isla griega del mar Jónico, patria legendaria de este protagonista de la Odisea de Homero. Buscó entonces otra de las páginas del principio de su cuaderno en la que tenía anotada una frase del famoso poema Viaje a Ítaca de Cavafis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias, y no temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Un escalofrío recorrió su cuerpo solo de pensar en todos estos seres mitológicos, aunque eso no la había amilanado para su viaje. Ten siempre en tu mente a Ítaca, siguió leyendo lo que había escrito. La llegada allí es tu destino, pero no apresures tu viaje en absoluto. Ella no creía en los mitos, ni siquiera en los de la arquitectura. Es consciente de que no es bueno creerse a pies juntillas todo lo que se diga por ahí. Un simple dato puede ser suficiente para que los dioses caigan de su pedestal. Es lo que le había ocurrido con Frank Lloyd Wright. Un día descubrió
que las perspectivas prodigiosas y esas bellísimas y sorprendentes acuarelas que encumbraron al arquitecto eran obra de una de sus colaboradoras, Marion Mahony Griffin. Esto es algo que podría ser normal, pero el asunto es que, a pesar de haber sido la primera persona a la que este arquitecto dio empleo, jamás la reconoció ni la acreditó y su nombre nunca apareció por ningún sitio. Pero Marion es solo una más de las innumerables arquitectas eclipsadas y que apenas aparecen en los libros de arquitectura. Nuestra chica, una chica de este tiempo en que las escuelas de arquitectura tienen tantas o más alumnas que alumnos, piensa que ya es hora de reivindicar la innegable mirada femenina en arquitectura. Son ya muchos los casos interesantes. Uno de ellos es el de la hindú Anupama Kundu, cuyo innovador trabajo se ha centrado desde sus inicios en el uso de materiales autóctonos y el desarrollo de tecnologías de la construcción para producir una arquitectura de bajo impacto ambiental y adecuada al contexto socioeconómico. Cuando vienes de un país con pocos recursos y eres pobre, dice Anupama, tienes que ser listo, no puedes malgastar nada. La experiencia de la crisis te enseña a no derrochar y cuando vuelvas a ser rico tienes que recordarlo. Nuestra protagonista lo tiene presente. No le interesa la arquitectura innecesaria y derrochadora de las grandes estrellas. Sospecha que en su futuro inmediato apenas va a haber obra nueva, pero sí que hay mucho por hacer en rehabilitación y regeneración urbana y en construir en lo construido. Y precisamente porque su vida está en construcción y quiere formar parte de ese futuro femenino, quiere prepararse a fondo. Por eso no tiene prisa. Es una chica lista. Sabe que aunque vivimos en una sociedad volátil y sin apenas valores sólidos, la inmediatez no es buena para la arquitectura. Sabe que el oficio al que se quiere dedicar el resto de su vida requiere sosiego y reflexión, que la arquitectura necesita tiempo y que quien aprende lento olvida despacio. Y sabe también que el destino es solo una excusa para empezar un camino y que al final del viaje seremos solo aquello que hayamos sido capaces de aprender mientras lo recorremos. Pero además sabe que todo camino, como dice Cavafis, es siempre incierto y lleno de dificultades. Las que vais a encontrar aquí no son insalvables en absoluto. Ahora bien, sí que os adelanto que la travesía va a requerir esfuerzo, pero ante todo, y como piensa ella, debéis afrontarla sin temores. Como podéis ver, nosotros no somos ninguno de esos seres mitológicos que asustan solo de nombrarlos, por lo que todo os va a resultar mucho más fácil de lo que podáis pensar. Y estoy seguro de que en ese camino que hoy comienza y que vamos a recorrer juntos, descubriréis cosas sorprendentes. Algo que os sorprenderá sin duda es la utilidad de todo lo que aprendáis aquí. Muchas veces no se le encuentra sentido a lo que se estudia, pero os puedo asegurar que nuestra asignatura es indispensable para poder construir con eficacia todos vuestros sueños y que el conocimiento de la construcción, imprescindible para saber proyectar, estimula, y aunque ahora mismo no os lo vais a creer, pero estimula la inspiración y la creatividad. Ella es consciente de que este es un oficio riguroso que debe desempeñarse con seriedad y de que un proyecto de arquitectura nace de una necesidad concreta que debe durar en el tiempo y que no tiene por qué ser original ni genial. No son genios lo que necesitamos. Es lo que había leído ella hacía poco en un artículo de Coderc. Lo que necesitamos es gente que entienda que la arquitectura nunca ha de ser una imposición, sino una respuesta, y que los arquitectos estamos para resolver problemas, no para crearlos.
aunque en cada ocasión, claro está, la respuesta será diferente. Lo pudo comprobar a su paso por Londres, donde visitó el 15º pabellón efímero de la Serpentine Gallery, obra del estudio español Selgas Khan. Allí se quedó fascinada por esa especie de gusano de luz construido mediante una estructura tubular recubierta con una doble piel translúcida de paneles multicolores de EFTE que crean una atmósfera similar a la de las vidrieras policromadas. En esta ocasión, los arquitectos querían transmitir la experiencia sensorial de la arquitectura de un modo intenso, mediante elementos sencillos como la estructura, la luz, las transparencias, las sombras, la ligereza, la forma, el color y los materiales. Así lo había sentido ella, algo parecido a lo que había sentido visitando otro edificio de estos arquitectos, el Auditorio de Cartagena. En aquella ocasión había acudido a esa ciudad por recomendación de unos compañeros que habían estado con nosotros en alguno de nuestros viajes de visita de obra con los alumnos, donde vimos crecer año tras año el auditorio casi desde la cimentación hasta sus acabados. Como le habían contado que lo pasábamos muy bien, tampoco se quiso perder aquella peculiar discoteca de la que le habían hablado, a la que después de una jornada intensa íbamos a bailar por la noche. Para que veáis que nosotros sabemos hacer de todo un poco. De construcción sabemos un poquito más que de bailar, aunque hay quienes ambas cosas las hacen muy bien. Por desgracia, cuando llegó allí, esa discoteca la encontró cerrada. Había dejado de funcionar poco antes de nuestro último viaje. Nuestra aspiración para este curso sería volver a repetir con vosotros experiencias similares, y no solo por lo de la discoteca, porque si hay una buena manera de aprender construcción es visitando obras donde verdaderamente se es consciente de la materialidad y lo que ésta significa. Entre tanto, y confiando en esa posibilidad, construiremos dibujando en la pizarra y en el papel. Le han contado que con nosotros aprenderá a construir dibujando, porque dibujamos construyendo y porque dibujando se puede llegar hasta donde la palabra no llega. Ahora bien, también le han dicho que no es suficiente con ver y entender los dibujos de forma pasiva y que hay que intentarlo por uno mismo una y otra vez hasta hacerlo bien. Ella sabe que lo importante es no desistir y rectificar cuantas veces haga falta. El tren llegaba ya a la estación, pero esto no era el fin de su viaje, sino el comienzo de otra etapa más, un punto y seguir. Iba ya a cerrar su cuaderno cuando aún anotó una última cosa, algo que había escuchado por algún sitio y que consideraba esencial para su aprendizaje y su vida en construcción. Muchas veces sentirás que todo lo que encierra alguna dificultad te parece imposible, pero confía en el tiempo. Suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Ya en el andén, y mientras avanzaba con paso firme, pensó que, aunque así es la vida, se siente más motivada y dispuesta que nunca a seguir aprendiendo para construir ese futuro mejor con el que sueña. Estoy seguro de que esta chica está hoy sentada por aquí en algún sitio. De hecho, puede ser cualquiera de vosotras, cualquiera de vosotros, incluso cualquiera de nosotros, porque todos seguimos aprendiendo. Esta es la actitud. Fijaos en la fotografía lo verdes que todavía estáis, lo mucho que todavía os queda por aprender. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias.